están todos de campaña, entonces hay que repetir y repetir el mensaje contra los corruptos, pero resulta que sería muy interesante decir cómo lo va a solucionar, o sea, porque es que los corruptos no se acaban con que usted llegue, o sea, los señores Tapias y todos estos que se robaron esto, pues están ahí. A mí me gustaría también después en otro programa ver a ver cuál es su política frente a los corruptos, porque no es suficiente decir que hay corruptos, y cómo educamos también, a usted que le interesa tanto ese tema, ¿cómo educamos para que no haya corrupción? ¿Cómo educamos para que logremos vivir en una sociedad donde la corrupción no se valide, donde no haya impunidad contra esa corrupción? Pero eso será otro tema. Yo me voy a Cecilia María Vélez, a la exministra. Hemos hablado de todo, subsidiar la demanda, subsidiar la oferta, hemos hablado de todo esto. Pero vamos a terminar con una pregunta que sobre el tema de financiamiento también tiene Cecilia María, que me parece muy interesante, es rectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, exministra. Cecilia María Vélez, sobre entes territoriales y descentralización. La descentralización es fundamental para el sector porque es responsabilidad local la administración desde preescolar hasta la media. Existen grandes diferencias y brechas regionales. Mi pregunta iría en este sentido. ¿Han ustedes visualizado políticas e incentivos para mejorar la ejecución de recursos en estas entidades territoriales y lograr mejores resultados? Es que los recursos son los mismos. Los recursos no son de caucho. Hay un presupuesto nacional, ahí incluye todas las partidas, la recolección de impuestos, el endeudamiento interno y exterior, y hay una suma. Y luego se reparten partidas y hay una para el Ministerio de Educación que se acerca a los 50 billones de pesos. Por ahora, lo que yo tengo con la experiencia de lo poco que he manejado y sabiendo cómo es el manejo del dinero, no hay otra. Primero, tener personal realmente eficiente para que maneje esa plata. Y segundo, buscar la cadena de eficiencias para poder generar caja y poder aplicar en los programas que más le interesen a la sociedad o que tenga interés la sociedad o el gobierno de potenciar para mejorar una mejor en educación en ciertos segmentos del mercado. Y yo quiero recordar una cosa, en la experiencia que tuve como alcalde, no sé aquí Sergio y Federico, cómo fue allá cuando les tocó en Medellín y lo que tocó en Bucaramanga, yo encontré todo el sistema de lo que es la arquitectura educativa, tanto de primaria como de secundaria, totalmente destruida. Los políticos acabaron con eso. Si uno mirara los costos, Ingrid, colombianos, de lo que cobraron por unas escuelas, era más barato el Palacio de Versalles allá en París que lo que cobraron allá en Bucaramanga. Porque yo digo que la arquitectura, la belleza, todo eso es educación. No hay nada más importante que el diseño, porque eso impacta al estudiante y quiere quedarse en el colegio. Lo que llaman las señoras, como mi mamá, se amaña en el colegio. Doctor Rodolfo. Repito la pregunta de la exministra. ¿Han identificado políticas que ayuden a las autoridades territoriales a que tengan más capacidades para ejercer función, para que generen mejores resultados? ¿Cómo incentivar a que se destinen más recursos propios en el sector, Sergio Fajardo? Sí, yo voy a ayudarle a Rodolfo aquí con ciertas cosas. Hay que luchar contra la corrupción en el mundo de la educación. No es que en el mundo de la educación no exista corrupción porque ahí se pierden muchos recursos. Nosotros hicimos un estudio donde está la corrupción en la educación. Y voy a hablar de la educación básica. Está en la contratación de la infraestructura, como él señala. En el programa de alimentación escolar, ese es un súper conocido. En el funcionamiento de secretarías hay una corrupción, por ejemplo, solo para ilustrar algo, en los traslados de los profesores. O sea, hay un montón de nichos de corrupción en el mundo de la educación. ¿Cómo se acaba? ¿Cómo romper ese círculo?
Pues primero con el seguimiento, con una política de transparencia, identificándolos y haciéndolos públicos. Diana, esto es muy importante porque nosotros nos damos cuenta de la alimentación escolar por algún tipo de escándalo, pero esto tiene que ser, dentro de la forma como yo voy a gobernar, plan de seguimiento en cada secretaría, identificar esos puntos nodales donde hay corrupción en Colombia, en el mundo de la educación, vale para todos, pero en el mundo de la educación, y rendición de cuentas permanentemente acerca de dónde están esos recursos. Igual en las universidades, también en las universidades hay corrupción, y la educación tiene que ser el primer sector en transparencia en Colombia. Si nosotros vamos a hablar de lucha contra la corrupción, tiene que empezar por la educación y no creernos que ya no hay, es grave, y ahí se pierden una gran cantidad de recursos. En segundo lugar, nosotros vamos a construir dentro del proceso de redes para la educación de los chicos y las chicas asociados con el mundo de no robar, que estaba preguntando, la red de ética y la formación en las instituciones alrededor de los valores, y se construye como parte de la discusión permanente en cada institución educativa. Y en tercer lugar, hay una palabra que se ha hablado mucho, pero yo creo que muchas veces no se entiende: los recursos de regalías. Los recursos de regalías son de los gobiernos departamentales y municipales, no es el gobierno nacional, no puede salir a decir qué se hacen con esos recursos, pero el gobierno nacional tiene que participar allí. Y dentro de nuestra política de mejorar la calidad, aportamos unos recursos que es un incentivo para que los gobiernos locales también aporten de esas regalías. Si los gobiernos locales solos no tienen ningún tipo de incentivo, la mayoría no los emplea para mejorar la educación. Nosotros fortalecemos, aumentamos la financiación y se amplía, y hay muchas más posibilidades de financiar la educación.